Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice así, versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Que Dios nos bendiga hoy a través de la bendita y poderosa palabra del Señor. Bien, mis amados, la vez pasada estudiamos un poquito el capítulo 13 del libro de los Hechos. Allí pues el Señor descendió a Antioquía de Siria y dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Y dice que les impusieron las manos y fueron enviados en nombre enviados por el Espíritu Santo, y salieron al primer viaje misionero de Pablo, como se le llama en la Biblia. 3 viajes dieron los apóstoles Pablo y Bernabé, después Pablo y Sila, alrededor del mundo antiguo conocido, y Dios se glorificó grandemente. Algo aquí que estudiamos la vez pasada es la gran oposición de los judíos, el celo que la predicación del evangelio provocó en los judíos, cumpliendo la palabra que Dios habló a través de Moisés a Israel: te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Es algo incomprensible
que una nación tan iluminada como Israel reaccionase de esta manera. Fíjense que Israel no tenía ningún interés en los gentiles. Para los judíos, los gentiles no eran dignos de la gracia de Dios. Ellos hacían prosélitos entre los gentiles, pero no era un interés, un gran interés. Muchas veces era el orgullo de su religión, pero no tenían interés en los gentiles. De hecho, menospreciaban a los gentiles. Ahora sucede que al ver a los gentiles aceptar la adoración del Dios de Israel, en vez de gozarse, porque el Dios de Israel estaba siendo creído en el mundo y estaba siendo adorado en sustitución de los dioses que no son dioses, ellos tuvieron una reacción de gran oposición a la predicación apostólica. Y eso fue lo que vimos en el capítulo anterior. Vimos cómo el apóstol Pablo y Bernabé, con gran autoridad, se pararon. Al principio, naturalmente, ellos siguieron la instrucción de Jesús, que dijo: vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y así hacía Pablo, llegaba primeramente a los judíos y luego pasaron a los gentiles. Como dijo Pablo ahí en uno de los versículos, a ustedes primeramente fue enviada la palabra. Pero ya que ustedes han rechazado la palabra, pues nos vamos a los gentiles. Y Pablo entonces sacudió el polvo, y Bernabé el polvo de los zapatos, de las sandalias, una señal de rompimiento. Jesús también los instruyó de esa manera: cuando vayan a un lugar y no quieran aceptar la palabra, entonces sacúdanse los zapatos. Y el juicio va a ser más severo para ellos que para Sodoma y Gomorra. Dijimos que sacudirse el polvo de los zapatos era una manera de rompimiento, es decir, ya no tenemos parte con ustedes ni ustedes con nosotros, ya no tenemos comunión con ustedes, ya somos exonerados de nuestra responsabilidad debido al rechazo de ustedes. Así termina el capítulo 13. En el capítulo 14 sigue la gran oposición de los judíos. Miren ustedes aquí como dice, el último versículo dice, el 51 y 52, para conectar con el 14:1, el 13, 51 y 52, dice: ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjense en la narración de Lucas siempre, que cuando hay una gran oposición, la iglesia se comporta consecuentemente, con denuedo, con valor, con firmeza, con fidelidad, con obediencia, en fe, siguiendo al Espíritu Santo, y el Señor respaldando la palabra de su gracia constantemente. Y se nota como hay una intención en la narración siempre, y la palabra de Dios crecía y se multiplicaba, y muchos creían a la fe, y Dios hacía milagros extraordinarios, y estaban llenos del Espíritu Santo. Siempre hay una nota de victoria, una nota de respaldo de parte de Dios. De hecho, eso fue lo que Dios usó para que continuásemos estudiando la palabra. Ahora miren ustedes aquí, o sea, este libro de los sellos. Miren ustedes el versículo 1 del 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Fíjense, a pesar de que se sacudieron el polvo en la ciudad anterior, llegan aquí a Iconio y van a los judíos. Qué tremendo, ¿eh? Dios es bueno, diga: Dios es bueno. Se le hace muy difícil a Dios juzgar, se le hace muy difícil a Dios condenar, se le hace muy difícil a Dios castigar, se le hace muy difícil a Dios rechazar. Cuando lo hace es porque lo tiene que hacer. Cuando lo hace es porque el corazón se ha endurecido tanto que ya no hay remedio. Pero la gracia de Dios es algo incomprensible. La gracia de Dios es persistente. El amor de Dios es persistente. Porque es así. El amor
no se cansa, el amor no se fatiga, el amor es fuerte, el amor permanece. Y a pesar de todo, de rechazo de los judíos, ellos siguieron predicando en la sinagoga de los judíos. Y entraron ahí a la sinagoga en Iconio y hablaron de tal manera. Hermanos, hay que bendecir a Dios. Cuando hay Espíritu Santo no hay desánimo. En el Espíritu no hay desánimo. Diga conmigo, en el Espíritu no hay desánimo. Quiere decir que frente a la oposición tenemos que aumentar nuestro denuedo, nuestra fuerza, nuestro empeño, nuestra fidelidad a Dios. Nuestra persistencia debe ser mayor cuando hay oposición. Mire lo que sigue diciendo el 2. Mas los judíos que no habían creído, en el original dice que no habían obedecido, porque es lo mismo creer y obedecer en este contexto, no obedecían a la palabra. Más los judíos que no habían creído, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. El espíritu mismo de Satanás. El diablo se turbó al ver cómo hablaban y cómo se convertía la gente. Y corrompieron, excitaron y corrompieron. El original quiere decir llenaron de odio a la gente, de rabia. Ay, crujían los dientes contra los apóstoles. Eso es lo que provoca una iglesia saludable. La ira del diablo, el enojo del diablo. Una iglesia enferma interpreta las tribulaciones como abandono de Dios. Una iglesia saludable la interpreta como que Dios está con nosotros y por eso el diablo está rabioso. Porque Romanos 5 dice, nos gloriamos en la gracia, nos gloriamos en la tribulación y nos gloriamos en Dios. Mientras Dios da ánimo, el diablo excita y corrompe los ánimos. ¿Saben lo que es el ánimo? El aliento, la fuerza. Usted está vivo porque el aliento de vida está en usted, está su alma ahí. Tiene fuerza para levantarse, para trabajar, para hacer. Usted se dispone por el ánimo. Cuando se pierde el ánimo, usted se desmaya. Espiritualmente también es igual. Corromper el ánimo. Hicieron una oposición tenaz, proporcional a la manera que hablaron los apóstoles. Así fue la oposición del diablo. Hay algo que sabemos, pero que fácil se nos olvida. Y es que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Lo sabemos, pero se nos olvida apenas vemos la oposición. El diablo va a estar constantemente usando personas para corromper el ánimo. Constante, y especialmente cuando la iglesia saludable está en marcha, cuando la gente se está convirtiendo. La oposición es parte de la predicación. ¿Cómo fue el ministerio de Cristo? Gran oposición. ¿Cómo fue el ministerio apostólico? De la misma manera. Donde quiera que haya una iglesia saludable que vive bien, va a tener oposición, va a provocar el odio del diablo, la ira del enemigo, y va el diablo a hacer un montón de cosas. Tristemente, cuando suceden esas cosas, nosotros tendemos a turbarnos, a desorientarnos, cuando debiéramos de todo lo contrario, decir, aquí hay síntomas de salud, el diablo se ha opuesto. Porque una iglesia que no provoca la ira del diablo es porque está enferma. El diablo no se siente amenazado con una iglesia enferma, pero el diablo sí se siente amenazado con una iglesia que está saludable. Seamos una iglesia saludable, tendremos a Dios participando con nosotros y el diablo muy activo. Dice el versículo 3, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo
hablando con denuedo. Pregunta. Ay, 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 ay. En un ambiente corrompido, dañado, donde el diablo, el original, las palabras son muy fuertes, es como que provocaron odio, indisposición, dañaron el ambiente, lo afectaron, lo corrompieron. Era para usted decir, aquí no hay ambiente, vámonos de aquí, vámonos a otro sitio. Pero ¿qué hicieron ellos? Entonces, ahora que nos vamos a quedar aquí, más tiempo nos quedamos aquí. No salieron corriendo. ¿Qué hicieron? Hay que dejar más tiempo aquí. Yo no sé por qué me viene la ilustración, la anécdota de una vez que una compañía que fabricaba zapatos envió a África a un vendedor de zapatos. Y cuando llegó a esas aldeas de ese lugar de África y vio que nadie usaba zapatos, mandó un telegrama diciendo: no manden ni un solo par, que aquí nadie usa zapatos. Un año después mandaron a otro, y cuando llegó allá dice: mándense 30,000 pares para comenzar, y aquí nadie usa zapatos. Esa es la oportunidad aquí, que nadie usa zapatos. ¿Qué manera de pensar cuando usted ve la oposición? O sea, usted ve el ambiente corrompido, dañado, el odio, la rabia, la oposición, donde alguien está creyendo y viene y lo quieren indisponer para que no crea. Usted dice: vámonos de aquí, aquí no hay ambiente, vámonos para otra ciudad. Pero cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted está lleno de denuedo, aquí es que yo me voy a quedar. Aquí el diablo va a tener que irse, y aquí se va a demostrar quién es más fuerte. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay momentos que hay que ser prudentes. La mayoría de las veces hay que andar con autoridad y con denuedo. Fíjense, ustedes vieron como Pablo, él hizo frente a Bar Jesús cuando quería oponerse para que el procónsul no creyera. Y cómo lo hizo frente. Vieron en el capítulo anterior cómo lo hizo frente a los judíos y le predicó y le dijo: ustedes siempre se están oponiendo a Dios, y sacudió los zapatos, pero con denuedo. Y miren acá, frente a esta gran oposición, hermanos, eso es denuedo. Hay que orar a Dios que nos dé denuedo. Denuedo para hablar la palabra de tal manera que la gente se convierta. Y denuedo para cuando hay oposición pararnos y decir: aquí pongo mi tienda, porque Dios tiene un gran pueblo en esta ciudad y yo soy el mensajero que viene a traer la palabra, y yo me voy a quedar aquí hasta que Dios termine de salvar a los que han de ser salvos. Amén. 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 Los demonios son territoriales. El diablo tenía al mundo gentil bajo sus garras y bajo su gobierno. Pero como dijo alguien más adelante en otro capítulo: esta gente que alborotan al mundo han llegado aquí. Pues Dios nos mandó a alborotar el mundo. La palabra alborotar significa que el mundo llegó a ser lo que no era cuando llegó el evangelio. Se alborotó el diablo, se alborotaron los demonios. ¿Por qué? Como dijo Jesús. Jesús dijo: si los demonios ya se me están sometiendo, es porque ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén, amén, amén. Porque si los demonios ya están reconociendo, se están sometiendo, ustedes saben que el que se somete es esclavo de aquel a quien obedece. El que obedece es porque está sujeto. Y si a los demonios se le está diciendo que salgan y están saliendo, ya están obedeciendo. Significa que están reconociendo el señorío de Cristo. ¿Usted entendió? Amén.
Entonces, mis hermanos, ahí donde hay oposición, ponga su carpa, ponga su tienda. Yo estaré aquí hasta que Dios diga. No es el diablo que me va a echar de aquí. Me voy cuando Dios me diga. Amén. Amén. Y así debe ser para todo, hermanos. Así debe ser para todo. Apenas damos un trabajo, un lugar, y comienza el diablo a oponerse, y comienzan a la gente a chismear y a darnos codazos y a darnos problemas, y comenzamos a decir, bueno, voy a cambiar de trabajo, yo no quiero problemas. Ahí está mostrando debilidad y flaqueza. Párese y diga, ¿quién fue que me dio este trabajo? ¿Quién fue el que me trajo aquí? Amén. El que me trajo aquí es el mismo que me debe llevar de aquí. El mismo. Amén. Y así debe ser para todo. Yo no me voy de esta iglesia. El que me trajo, el que me tiene que sacar. Amén. Amén. No es que no me saludan, que no me dieron esto, que no me dieron aquello. No. Aquí no te trajo nadie, te trajo Dios. Y si fue Dios que te trajo, Él te va a sacar, Él te va a llevar. El diablo no gobierna nuestras vidas, ni tampoco las circunstancias. Una iglesia saludable es aquella que solo está sometida a Dios, a su espíritu y a su propósito. Que no le corre a la oposición, todo lo contrario. La oposición me provoca. Me provoca, porque es una señal. Es una señal de que el diablo tiene miedo. Es una señal de que se siente amenazado. Cuando ustedes ven al diablo tranquilo, que no hace oposición, es que no se siente amenazado. Le dice a los demonios, no gastemos energía. Estos son unos cobardes. No gastemos energía. Estos son emocionales. No gastemos energía. Estos son unos pusilánimes. Son de doble ánimo. Verás cómo se van en un tiempito de acá. Se van pronto de aquí. Pero miren, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo. No que se mantuvieron allí resistiendo, no, hablando con denuedo, confiados en el Señor. Porque nuestro denuedo viene de arriba, mis hermanos. Nadie tiene ánimo si Dios no se lo da. Nadie tiene fuerza si Dios no se la da. Nadie tiene ánimo ni denuedo si Dios no lo imparte. Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Ay. ¿Quién daba testimonio a la palabra de su gracia? Dios. Mis hermanos, el mensaje que llevamos no es nuestro. El mensaje que llevamos es de Dios. Cuando el diablo se opone a Dios. Cuando Saulo perseguía a la iglesia, el Señor Jesús le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tenemos que estar convencidos que el propósito que administramos es de Dios, que el evangelio que predicamos es el evangelio de Dios, que Él fue el que nos envió. El mensaje no es nuestro, es de Dios. Y si es de Dios, Dios siempre va a defender su propósito. Aquí él mismo daba testimonio. Él daba testimonio a la palabra de su gracia. Él daba testimonio. No estamos solos. No nos enviamos nosotros mismos. Nos envió el Señor. Él va a respaldar su palabra. Esperemos en silencio la salvación de Jehová. Y si no en silencio, orando. ¿Qué dice aquí? Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Dios dice aquí, dice Dios, hay oposición, voy a aumentar los milagros. Voy a dar testimonio a los paganos, a los gentiles idólatras que adoran dioses que no son dioses. Voy a demostrar que esto no es una filosofía nueva. Esto no es una filosofía hueca nueva. El evangelio es poder de Dios para salvación. Voy a manifestar
voy a evidenciar que el mensaje es mío. De esa manera Dios daba testimonio. Dios da testimonio con nuestra palabra, pero da testimonio con las señales. Las señales indican que la palabra es de Dios. Las señales indican que fue Dios que me envió. Las señales indican que el Dios que me envió no es una estatua, no es una imagen de metal o de yeso, de madera. El que me envió es el Dios vivo, poderoso, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas. Amén. 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 Eso es lo que quiere decir que Dios daba testimonio. Daba testimonio a través de la palabra de ellos. Porque ¿quién era que les daba el denuedo, la firmeza, para pararse? ¿Quién era que les daba esa unción para que hablaran de tal manera que los corazones se quebraran? Y además de eso, para que se evidenciara que fue Él el que los envió y que la palabra provenía de Él, entonces hacía milagros, señales y maravillas. De esa manera contrarrestaba a Dios la oposición del diablo. No hay nada que contrarreste más la oposición del diablo que el respaldo de Dios. Y Dios respalda cuando nosotros le creemos, nos sometemos a Él, le obedecemos y nos comportamos como que andamos en el Espíritu. Seguimos. El 4. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Mis hermanos, aquí hay. ¿Qué produjo? ¿No ven ustedes en este capítulo una confrontación, una guerra en esa ciudad, en Iconio? Una guerra. Imagínense aquellos principados que estaban allí por siglos, por generaciones allí. Y ahora ven al Dios Espíritu llegar allí. División. Los que creyeron, los que tenían corazón y aceptaron la verdad, se pusieron de parte de los apóstoles. Los que se dejaron corromper el ánimo, se pusieron de parte de los opositores. Pero mire, hubo una demarcación, una división. Eso es lo que produce. Jesús dijo, el que no es conmigo está en contra. ¿Qué dijo ese Señor? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Seguimos. Escuchen, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, miren ustedes aquí, hermanos, agitaron de tal manera acá que movilizaron a las autoridades en contra de los apóstoles. Se lanzaron para avergonzarlos. Yo quiero que ustedes subrayen esa palabra, se lanzaron, porque más adelante la van a ver, pero de otra manera. Se lanzaron, hermanos, eran hacia arriba. Pero esto cuando la gente se pone agresiva, era así que se lanzaron y había que estarlo deteniendo, insultando y afrentándolos. Pero era hacia ellos que iba, se lanzaron. Había agresividad, confabulación. Y habiéndolo sabido, o sea, cuando se dieron cuenta los apóstoles, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Cuando se dieron cuenta que las autoridades estaban a favor de los opositores, se dieron cuenta. Yo entiendo por el Espíritu que el Espíritu le dijo, ahora sí salgan. En otras palabras, aquí no hay ambiente para predicar. Eso no es cobardía. No hay ambiente para predicar. Aquí han alborotado a las autoridades y esto no está bien. Salgan.
Pero Pablo, bien los otros viajes, y no se volvió a Listra otra vez. Pablo volvió a todos esos lugares de nuevo. 3 veces posiblemente fue a muchos de esos lugares de nuevo. Pero hasta ahora dejemos la cosa así. Ahora vamos a Listra y a Derbe. Ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. O sea, salieron a otras ciudades a predicar el evangelio. Es lo mismo que hicieron con los judíos cuando dejaron la ciudad y dijeron: nos vamos a los gentiles. Otra palabra, no quieren la palabra, nos vamos a otra palabra. Pero ya habían creído los que habían de ser salvos. ¿Cuándo se fueron? Cuando los que habían sido ordenados para vida eterna habían creído. Por lo menos en lo que iban a creer en ese tiempo. Y dice, y allí predicaban el evangelio. ¿A dónde iban? Fueron a Listra, a Derbe y a todas las ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. ¿A qué iban? A predicar el evangelio, aquello a lo cual nos envió el Señor. Y dice el 8, y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y el 9, y este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viéndolo que tenía fe para ser sanado. ¿Recuerdan ustedes cuando Bar Jesús se opuso para que el procónsul Sergio no creyera, que Pablo le fijó, yo hasta me bajé ahí para ilustrarlo, le fijó los ojos ahí y le lanzó la sentencia? Pues ahora Pablo aquí, qué diferente. Aquel era para lanzar una maldición de Dios y a este para lanzar una bendición de Dios. Es tremendo. Pero le fijó los ojos. Era costumbre de Pablo fijar los ojos. A este le dijo, dice, Pablo pudo leer en los ojos que él tenía fe para ser sanado. Qué tremendo cuando usted tiene discernimiento para saber que una persona tiene fe para ser sanado. Leyó la fe. Qué tremendo. Dios quería usar a este milagro para introducir su mensaje en Listra. Y miren ustedes lo que sigue diciendo. El 10. Cuando Pablo vio que tenía fe, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Hermano, cuando una persona está paralítica y tiene los pies doblados y le dicen que se levante, no me dice, pero dice aquí, en el original dice que cuando Pablo le dijo levántate, él dio un salto. El original dice, ahí se saltó, que dio un salto, ¿what? Y derechito de una vez, parece una magia. Usted sabe que alguien que tiene los pies tullidos y está todo doblado, y despacito así, no, dice que fue con autoridad, levántate y anda. Dice que dio un salto y cayó derechito. Algunos lo levantan de la silla de ruedas y le dan un ajuste quiropráctico, a ver que se pare. No hay que hacerle nada. Cuando hay fe y Dios lo va a hacer, ya. Son obras preparadas para que anduviésemos en ellas. Gloria a Dios. Pero miren lo que esto provocó. Dice aquí: entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo semejanza de hombres han descendido a nosotros. Ay. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Fíjense, ustedes es bueno que sepan que Júpiter era Zeus. Zeus era el dios principal entre los dioses griegos. Del Olimpo era el dios principal. Los romanos le llamaban Júpiter, pero era Zeus, el dios principal. Y Mercurio era Hermes, el dios griego Hermes. Hermes era, escuchen, era Dios, el Dios que
Dios era el enviado, le llamaban el embajador de los dioses, porque era el enviado de los dioses. Mercurio era hijo de Zeus. Mercurio era hijo de Júpiter. Era el enviado de Zeus a dar los mensajes a los hombres. Por eso llamaban a Mercurio. Era el dios que inventó la oratoria, el discurso. Y como Pablo era que llevaba la palabra, entonces a Pablo lo tildaron de que era Mercurio, de que era Hermes. Escuchen esto interesante. Los que han estudiado en institutos bíblicos, en seminarios, saben que hay una ciencia que se llama hermenéutica. Hermenéutica viene de Hermes, el dios orador, el dios de los discursos. Dice que era muy hermoso y era muy elocuente según la mitología griega. Pero mira, porque la palabra Hermes significa intérprete. Y él, pues, de ahí viene la palabra hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación. En este caso de la Biblia, es hermenéutica bíblica, pero tiene que ver con cualquiera de los libros antiguos. Y entonces había una leyenda, una leyenda que decía que especialmente en esa área y en Listra, decía que Zeus, o sea Júpiter en latín, o sea, de los romanos, y Hermes, Mercurio, habían descendido del Olimpo, bajaron y tomaron semejanza de hombres. Es una leyenda. Y porque uno de los dones, capacidades que tenía Zeus era de transformarse él y transformar a los demás. Por eso lo confundieron ahí. Tengo aquí, saqué un recuento de Zeus, para que ustedes entiendan. Dice, Zeus, hijo de Saturno y de Cibeles, así llamaba la mamá, era hermano de Neptuno y de Plutón. Sus hijos eran Apolo, que dice que Apolo era hijo de Zeus, que era el mismo Júpiter. Apolo, Diana y Mercurio. ¿Recuerdan? Diana de los Efesios era hija de Zeus, hija de Júpiter. Tenía el don de metamorfosearse. Metamorfosis es cambio notable, transformación. Él se transformaba a él y a los demás. Se le representa con un aspecto grave y severo, sentado en un trono de oro. En una mano él tenía un cetro y en la otra tenía un rayo. Y en sus pies tenía un águila. Cuenta la fábula que antes de nacer Júpiter o Zeus, Saturno, su padre, había obtenido el trono de su hermano Titán, con la condición que devorase a sus hijos varones cuando nacieran. Su esposa Cibeles o Rea, diosa de la tierra, al obtener a Júpiter, o sea, cuando lo dio a luz, sustituyó en la cuna al niño por una piedra envuelta en pañales y la ofreció a Saturno, o sea, el padre, quien la devoró creyendo que era recién nacido. Ahora, un Dios que va a destruir a un niño y después le ponen una piedra, no va a saber que es una piedra. Si Saturno era el padre de Zeus, era el dios de los dioses, y no sabía que lo estaban engañando. La Biblia dice de Jesús que nadie le tenía que decir nada de los hombres porque sabía todo lo que pensaba un hombre. Amén. Solamente Jesús, vean eso. Escuchen, Rea, o sea, la mamá, ocultó a Júpiter, o sea, Zeus, a Júpiter niño, en las montañas de Ida, es un lugar de la mitología griega, donde la cabra Amaltea lo alimentaba. Más tarde Júpiter, crecido, destronó a su padre, arrebatándole el imperio del mundo. Dio a sus hermanos Neptuno y Plutón el dominio de los mares y de los infiernos, y él conservó el dominio de los cielos y de la tierra. Esos eran los griegos, los sabios, los inteligentes de la antigüedad.
¿Puede eso compararse con lo que hemos conocido del Dios verdadero? Los dioses como si fueran hombres peleando, rejugando, se engañan el uno al otro, se cambian, se traicionan. ¡Qué barbaridad! Pero miren acá. Versículo 13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, o sea, la puerta del templo, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Hermanos, es tendencia humana adorar a los que tienen los dones. Yo le mostré la ignorancia, la creencia acerca de estos dioses de la mitología griega, para que ustedes vean lo que es la ignorancia. Eso del pueblo más intelectual de aquellos días. Pero qué triste cuando esto ocurre en la iglesia, que andamos detrás de los ungidos y lo queremos y lo vemos como si fueran dioses, y son simplemente seres humanos, carne y sangre, y lo que tienen no le pertenece a ellos, o no les pertenece, porque pertenece al Señor. Hoy hay mucho culto al hombre. Por eso Dios nos llamó a predicar que Dios es el todo y en todo. Una cosa es respetar a los hombres, someterse a los hombres, porque algunos ponen las excusas, no, que no están adorando a nadie. Cuidado, no confunda la gimnasia con la magnesia. En el reino nos sometemos a los hombres, respetamos al que, como dice, sométanse a los pastores, no por causa de ellos, sino por lo que ellos son, llamados a cuidarlos a ustedes, por causa del propósito, por causa de lo que representa. Respeto y sujeción. Nunca idolatría. Solo a Dios se idolatra. Amén. Y que Dios nos ayude a tener la convicción de lanzarnos encima. Fíjense que ahorita dice que se lanzaron los opositores para insultarlos. Aquí que están lanzando ahora para adorar a los hombres. O sea, se está lanzando sobre la multitud Pablo y Bernabé para que no le adoren, para oponerse a eso. Que Dios nos ayude para poder identificar cuando se pasa a la idolatría. Que Dios nos ayude a lanzarnos sobre la multitud que nos quiere declarar dioses cuando somos seres humanos. La adoración solo es para Dios. Al Señor tu Dios adorarás, solo a Él servirás, y solamente ser el objeto de tu adoración. Solo Dios y nada más que Dios. Amén. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Saulo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Para un judío rasgarse el vestido era una señal de indignación, de duelo, de tristeza. Diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos semejantes, somos hombres semejantes a vosotros. Fíjense que ellos dijeron: dioses semejantes a hombres. Ellos contestan: nosotros somos hombres semejantes, no a dioses, sino a ustedes. Y la palabra semejante aquí significa de la misma naturaleza, significa de la misma condición, significa con la misma sensibilidad, o sea, iguales que ustedes. Eso es lo que significa ahí esa palabra. Esa palabra viene de dos palabras. La palabra homos, que usted sabe que es igual, homogénea, semejante, y el verbo cascó, que es experimentar. O sea, que experimenta lo mismo, los mismos sentimientos, las mismas pasiones, la misma naturaleza. Somos como ustedes.
No somos dioses. Y escuchen ahora cómo termina el apóstol. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Saben? Porque yo le leí la historia de Júpiter. Porque él dividió el mundo. A los mares se los da a sus hermanos y se quedó con la tierra y el cielo. Pablo dice que el Dios nuestro es Dios del cielo, de la tierra y del mar. No repartió Él es el Dios de todas las cosas. Amén. No Dios de la tierra y del cielo y del mar, no. Dios de los cielos, de la tierra y del mar y de todas las cosas. Está respondiendo. Dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. O sea, no fue que Dios ignoró el mundo, sino que estaba esperando que llegara el tiempo, porque Dios es un Dios que tiene un tiempo para todo. En los siglos pasados se concentró en Israel, pero llegó el tiempo ahora de salvar a las naciones. Y dice aquí, el 17: si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos. Escuchen, a Júpiter se le llamaba el dios de la lluvia. El dios de la lluvia. Inclusive hay un título que le llamaban en latín, Júpiter pluvios. Y fluvial viene de ríos, de aguas. Y entonces Pablo está diciendo aquí, contestando: si bien no dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Estaba dando testimonio de la bondad de Dios, que aunque pasó por alto los pecados de la humanidad, siempre sostuvo y no dejó sin testimonio a la humanidad, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen ver desde la creación del mundo, de tal manera que los hombres son sin excusas, según Romanos capítulo 1. Dice el 18: diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Ustedes saben, hermanos, es interesante porque Júpiter es el dios de la lluvia, y Pablo dice que el dios de la lluvia es el Dios de Israel. Me llama la atención que Mercurio era dios de las mercaderías. También le consideraban el proveedor de los alimentos. Y Pablo responde aquí: el que manda el fruto es Dios. Amén. ¿Se acuerdan ustedes que yo, cuando estaba hablando del fruto maduro, le hablé a ustedes de una palabra, carpo, fruto, y feros, llevar el fruto? Pablo usa la misma palabra aquí, la única vez en la Biblia que se refiere a Dios, siempre a los hombres, es para decir que Dios es el dador del fruto. O sea, que el que alimenta, el que trae el alimento no es Mercurio, o sea, Hermes, sino el Dios nuestro. Contestando está Pablo, por eso le leí la mitología, para que vean que Pablo está respondiendo a lo que ellos creían en cuanto a esos dioses. Una cosa interesante de Hermes, mis hermanos: Hermes era considerado el mensajero de los dioses, intérprete, el dios de la mercadería, el dios de la medicina y el dios de los ladrones. Así es, era el dios de los ladrones, el patrón de los ladrones. Los ladrones adoraban a él porque le ayudaba a los ladrones. Qué tremendo. El Dios de los ladrones. Escuchen cómo termina la narración para terminar. No me detengo más. Dice, diciendo el 18, diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Hermanos, yo quiero que usted se detenga acá, para que ustedes vean la diferencia aquí. Una multitud que quería adorar, una multitud idólatra,
que quería adorar a los hombres, ahora es la multitud que apedrea. Usted conoce el espíritu. Cuando una persona se convierte de verdad, adora a Dios, no adora a los hombres. Esas personas que hoy te idolatran, te levantan y te saltan, mañana te apedrean. Así hicieron con Jesús. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Unos días después, crucifícale, crucifícale. Por eso hay que llevar a la gente a Dios. Y cuando la gente se convierte a Dios, no idolatra a los hombres. Su espíritu es hacia Dios. Ese no te apedrea, porque tú lo llevaste a Dios. Y el que sirve a Dios no apedrea. El religioso mata por su religión, persigue por su religión y hasta odia por su religión. El cristiano nacido de nuevo ama a Dios, sigue a Dios y está dispuesto a morir por Dios, pero no le hace daño a nadie. Amén. Y aquí le prediqué un mensaje a ustedes del poder que hay en rodear. Dice que le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Saben ustedes cuando lo sacaban a la ciudad era para que se comiera, para que se lo comieran los perros? Porque ya estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, miren el poder que hay en rodear. Se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Es un milagro que un hombre apedreado al otro día se levante a predicar. Solo Dios puede hacer eso. Hermanos, escúchame, es bueno que tú sepas que la costumbre cuando apedreaban a una persona, la dejaban como muerta, sangrando así, con todos los hoyos en la cabeza, lo arrastraban, era para que los perros se lo comieran fuera de la ciudad. Y entonces cuando lo llevaron allá, los perros eran cristianos, que los rodearon. Eran los discípulos perros, que los rodearon, no para comérselo, sino para orar por él. Amén. Gloria a Dios. Y fue tan grande el milagro que al día siguiente. Amén. ¿Saben ustedes por qué Dios hizo eso? Escúchenme. La multitud se lanzó hacia ellos la primera vez para ofenderlos. La segunda vez que dice, Pablo se lanzó hacia la multitud para que no le adorasen. Y cuando Dios vio a aquel hombre que se había lanzado para que no le adoren a él, sino a Dios, y lo vio ahora tendido, sangrando, muerto allí, dice Dios, ahora me lanzo encima de él y lo resucito. ¡Juan! Así hará Dios con todo aquel que busca su gloria. ¡Lo levantará! Dios defenderá a los que defienden su nombre. Dios honrará a los que honran su nombre. Se cree que cuando Pablo estaba apedreado, se cree, cuando lo rodearon, en ese momento fue que Pablo llegó al tercer cielo y vio las cosas inefables y gloriosas. Se cree que fue ahí cuando estaba muerto ahí, en ese apartamento. Se cree que ahí fue que Pablo llegó al tercer cielo y vio las cosas gloriosas. Así que posiblemente en ese momento Dios subió a Pablo allá y le mostró cosas inefables. Y los discípulos, Pablo resucita, y Pablo ahí como dormido, pero estaba allá arriba, el Señor viendo cosas gloriosas allí, diciéndole, Pablito, me gustó cuando tú defendiste mi gloria y no te dejaste adorar. Ahora me lanzo y te resucito. Amén. Y más tarde, y le dice a los Gálatas, después le dice a los Gálatas, ¿qué hacen ustedes ahí? Ustedes no quieren llevar la señal de la cruz. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor. Y esas marcas eran las piedras esas que tenía chichones por donde quiera, Pablo. Pero al otro día estaba predicando la palabra. Una iglesia saludable, muerta, dice Pablo. Pablo dice, derribados, pero nunca vencidos.
Derribados, pero nunca vencidos. Dale un aplauso al Señor. Yo quiero terminar diciéndote que ese Dios, this is our God. The same God. El mismo Dios, Él no ha cambiado. Él quiere hacer lo mismo hoy contigo y conmigo. Démosle la oportunidad y hará lo mismo. Otro aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios. Vamos a orar al Padre. Señor, que nos llenemos de gozo, de alegría. Que nada nos quite el gozo esta noche. Vamos a nuestros hogares a vivir esta palabra. Queremos ser como esa iglesia, Señor. Queremos ser como esa iglesia. Queremos ser saludables. Queremos ser como estos apóstoles, verdaderos apóstoles que buscan tu gloria, Dios mío. Padre, cualquiera que esté apedreado acá, levántalo, Señor. Quizás no sean piedras naturales, pero cualquier adversidad, ayúdanos a levantar el ánimo. Porque el espíritu no está desanimado, siempre está en ánimo. Dejándole todo al Señor, al que juzga todo, hacer las cosas, al fiel y al verdadero. Tú eres bueno, llévanos en paz a nuestros hogares. Que esta palabra no escape, que no de nosotros, que no se apueste en el olvido. En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor.